Quiero tocar un tema que lo he titulado El Padre Amoroso. Hay una historia fascinante que está en el libro de Lucas, la cual contó Jesús como una parábola. Una parábola era una manera de dar ejemplos para enseñar principios, y es aquella historia del hijo pródigo. Quisiera leerla en la traducción del lenguaje actual. Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Dice la Biblia: Jesús también les dijo: un hombre tenía dos hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Qué bonita esta historia que narra la realidad de lo que es el ser humano con un Dios creador. Cuando Jesús está contando esta historia, está tratando de darle a entender a las personas lo que significa Dios, estar cerca de Él, pero también estar lejos de Él. Aquí Dios se muestra como un papá. Y en diferentes porciones bíblicas vemos cómo Dios quiere tener una familiaridad con cada uno de nosotros, donde debemos entender que la principal manera de nosotros acercarnos a Dios y el principal título que usted y yo podemos lograr en esta tierra no es el título de médico o de doctor o quizás de pastor o quizás de cualquier otra profesión o cualquier otra posición, sino que la mayor posición que usted puede tener en esta tierra es llamarse hijo de Dios. Y dice la Biblia que ese hijo decide decirle a su papá: papá, dame lo que me corresponde y me voy. En otras palabras, el ser humano está en la libre voluntad de elegir. Si una persona hoy se encuentra alejada de Dios, es por elección. Es decir, de que cada ser humano tiene libre albedrío. Es libre de tomar decisiones. Y allí es donde el ser humano le dice a Dios: Dios,
dame lo que a mí me corresponde. En otras palabras, yo tengo dones, capacidades, yo puedo solo, voy a hacer mi vida a mi manera, yo no te necesito, sencillamente deslígame de ti, yo voy a ser autosuficiente, voy a sacar mi vida adelante. Y este hijo pródigo hizo eso, se fue tomando su herencia y dice que fue y lo malgastó todo, hizo lo que se le daba la gana, lo que su carne y su apetito humano le incitaba, le dio rienda suelta a lo que quería, pecó, sencillamente dijo: yo soy libre, entre comillas, voy a hacer con mi vida lo que quiero. Pero esa decisión no fue correcta, porque no solamente se alejó de papá, sino que ahora tomó malas decisiones, hasta el punto en que lo perdió todo. Cayó en la ruina, cayó en el desprecio, su autoestima estaba por el piso porque se sentía indigno, hasta el punto de tener que comer comida de los animales, de los cerdos. Y cuando se habla de los cerdos en esta historia, debemos de entender que el cerdo era un animal abominable para los judíos. Por lo tanto, no solamente era una comida de un animal, sino bajarse a una condición abominable en la cual lo había dejado ese pecado. Pero lo interesante de la historia es que este joven reflexionó y dice en la Reina Valera del 60, volviendo en sí, dijo: en casa de mi padre. Se recordó de que tenía un papá. Allá los siervos comen mejor que yo. Aquí en esta versión dice que él dijo: soy un tonto. ¿Cómo me alejé del bendecidor? ¿Cómo me alejé de la casa de mi padre? Dice, comprendió lo tonto que había sido. Hoy en día, nosotros al ver el mundo, lo que vemos es un orfanato grande. Lo que vemos es gente alejada de Dios. Lo que vemos es una sociedad que dice no necesitar a Dios, que implícitamente se creen autosuficientes, que pueden solos. Hoy en día ya la cifra del planeta Tierra está llegando a 8.000 millones de personas, de gentes en diferentes lugares, países, culturas, edades, estratos. Pero también vemos cómo el ser humano paulatinamente se viene degradando. El ser humano ha perdido los valores, el ser humano se ha alejado del bendecidor, el ser humano ha caído en la miseria, en la esclavitud. El ser humano ha caído en una condición en la cual sencillamente su vida es el reflejo de la ausencia de Dios en los corazones. Pero qué bonito es entender este principio, y es que usted y yo lo necesitamos a Él, porque el lugar donde Él está, Él quiere que nosotros estemos, y que si somos hijos de Dios vamos a estar bien, vamos a estar en casa de papá, vamos a ser bendecidos. Ahora es tremendo porque papá nunca se movió de su casa, el que se alejó fue el hijo. Y hay personas que hoy en día dicen: yo siento a Dios lejos, no lo siento conmigo, no siento la presencia de Dios. Pero no es Dios quien se ha alejado, es el ser humano el que se ha alejado de Dios. Pero qué hermoso es pensar que en medio de la condición de la raza humana, de las personas en esta sociedad, Dios hizo algo en amor, y es que envió a su Hijo para llegar a tu puerta y recordarte que hay alguien que te ama. En esta historia el padre no busca a su hijo, pero cuando vemos el amor de papá Dios, vemos de que Dios se hizo hombre para venir a buscarte a ti y recordarte que Dios es real. Y quitarte la telaraña que te impide ver, porque Satanás usa su principal arma para alejarte de Dios, y el principal arma del diablo se llama engaño.
Y engaño es enredarte la cabeza para que tú no conozcas al Dios verdadero. Dice la Biblia que este hombre decidió volver a su casa. Él decía, yo no merezco ni volver, pero voy a volver, así sea a trabajar como esclavo, como siervo, como cualquiera de esa casa. Pero qué tremendo es pensar de que él no se encontró a un papá con un látigo en su mano, sino con sus brazos extendidos, con amor en su corazón para abrazarlo y perdonarlo. Esa es la gracia de Dios. La palabra gracia significa que Dios te da algo que no mereces. Eso es gracia. Que Dios nos da algo que no merecemos. Este hijo no merecía ocupar de nuevo su posición y llegar como si nada. Pero gracia significa que su padre lo amó a pesar de, y dice que le dio posición y le cambió la ropa, las vestiduras, dijo hagamos fiesta. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama, te ama, te ama tanto, mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Dios te ama. Ahora nos preguntamos muchas veces por qué Jesús vino, por qué murió en la cruz del Calvario, por qué resucitó, por qué lo hizo de esa manera. Precisamente estando nosotros apartados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, una muerte espiritual, Jesús hace ahora tres cosas con nosotros. Primero, Jesús es el puente que nos acerca al Padre. Jesús no vino a poner muros, vino a crear puentes. Porque hay personas o religiones o costumbres o creencias que lo que quieren es ponerte un impedimento para que tú no te acerques a Dios. Muchas veces es el legalismo. Tú para acercarte a Dios tienes que dejar esto, tienes que ser perfecto, tienes no cometer ningún error. Así me decía alguien el otro día que lo estaba invitando a la iglesia y esta persona me decía, es que yo respeto tanto a Dios que yo no voy, imagínense. Yo respeto tanto a Dios que yo no voy a la iglesia. ¿Cómo así? Sí, es que yo no quiero ser hipócrita, es que yo no estoy listo, es que yo todavía tengo muchas cosas que tengo que dejar. ¿Quién le dijo a usted que las obras son las que nos acercan a Dios? El que nos acerca a Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tú no vienes a Dios porque eres bueno. Tú vienes a Dios porque Él es bueno. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad. No son tus méritos. Porque precisamente hoy para ti es gratis, pero a Cristo le costó su vida en la cruz del Calvario, pagar por ti. Él te ama tanto que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y murió por tus pecados para crear un puente y que tú te acercaras a Él. No es la religión la que te acerca a Dios, no son tus obras, no son tus sacrificios, no son tus costumbres. No es tu religiosidad. Solo hay un nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Juan 14, verso 6, dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora entiende por qué Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Vino para tender un puente, para que usted se acercara a Dios, para que usted fuese dignificado y que ahora ocupara una posición de hijo
en la casa del Padre. En otras palabras, Él nos dio acceso. Usted cuando llegó a la iglesia, allá hay unas personas del protocolo que le abrieron la puerta para que usted tuviera acceso. Esa puerta no estaba cerrada, no tenía llave. No, usted ni había llegado a la puerta y ya se la estaban abriendo. Wow, eso hace Jesús. Mire lo que dice Efesios 3:12. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Es decir, yo creo en Jesucristo. El Hijo de Dios viene a tocar la puerta de mi corazón, a decirme, hey, necesitas a Dios. Yo no sé cuántas veces Dios ha tocado la puerta de tu corazón a recordártelo, porque es que somos testarudos, somos sordos muchas veces. Pero ahí está Jesús, y Jesús nos dice, hey, mira, yo te abro la puerta, entra, reconcíliate con el Padre, Él te ama, vuelve a casa, allá tienes a papá Dios, quien te suple, quien te provee, quien te cuida, quien te da la ropa, quien te pone un calzado. Ve a celebrar fiesta con Él, ya no estés más afuera. Y tremendo, porque ese es el amor de Dios. Mateo capítulo 18, verso 11, dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, ha venido para salvar lo que se había perdido. Él no vino a abrirle la puerta de la iglesia a los santos, Él vino a abrirle la puerta de la iglesia a los pecadores. Así es que si usted es un pecador, este es el mejor lugar donde puede estar hoy. ¿Cuántos pecadores hay acá? Levánteme la mano. Sea sincero. A eso vino Jesús. Y esto es tan importante entenderlo, porque el diablo usa tu pecado para condenarte. Dios usa tu pecado para salvarte. Y de acuerdo a lo que tú creas y concibas en tu mente, así actúas. Hay personas que en su pecado tienen una mentalidad de condenación. Ya estoy condenado, yo soy así, yo no voy a cambiar, es imposible que yo salga de esto, mi vida ya es un fracaso, yo no voy a salir de este pecado, yo no voy a dejar la ira, yo no voy a dejar de ser explosivo, yo no voy a dejar. Es que no se trata de ti. Se trata de tú acercarte al Padre. Él es el que produce los cambios. Él es el que da libertad. Él es el que da bendición. Él es el que da prosperidad. Seguro que usted quiere un año bueno, pero asegure de estar en casa de papá y el año será bueno. No porque tú eres bueno, sino porque Él es poderoso para hacerlo. Dios se hizo hombre. En otras palabras, el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que nosotros, los hijos de hombres, llegásemos a ser hijos de Dios. Le voy a repetir eso. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que nosotros, los hijos de hombres, nos hiciéramos hijos de Dios. En otras palabras, Jesucristo vino a buscarte. Viene a tocar la puerta de tu corazón. Viene a decirte: yo soy real. Yo no soy un mito, yo no soy religión, no soy historia, soy Dios. Te amo. Y en medio de este mundo de maldad, quiero establecer mi reino en ti. Quiero que vivas la bendición del Padre y que vuelvas a estar
con el corazón del Padre, abrazando a Dios y diciéndole: Señor, te necesito. Denle un fuerte aplauso al Señor, si usted lo cree. Ahora, Jesús no solo crea un puente que te acerca al Padre, sino que en segundo lugar, Jesús imparte su naturaleza en nosotros. Es una impartición. En otras palabras, yo puedo tener aquí un vaso. Este vaso puede tener un agua sucia, negra. Entonces Dios viene, nos rescata, nos limpia, pero toma esa naturaleza pecaminosa, la vacía, deja el vaso limpio y luego toma una jarra con un agua limpia, pura, y la deposita en este vaso que es usted y yo. Eso se llama una impartición. Jesucristo no solo vino para darte vida eterna, Jesucristo vino a darte una vida abundante. Él vino a impartir lo que Él es en nosotros, cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, llena de maldad, iniquidad y pecado, limpiarla para impartir su presencia en nuestras vidas. Por eso, segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Esa palabra criatura viene de la raíz creación. Es decir, de que cuando usted y yo a través de Jesús nos acercamos al Padre, la Biblia habla de que algo sucede y necesario para que usted entre a obtener la vida abundante, y es nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Acaso es volver al vientre de mi mamá y volver a nacer? Él le dijo: no es algo natural, es algo espiritual. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y te acercas al Padre, algo pasa en tu interior donde Dios te hace nacer de nuevo y ahora eres un hijo de Dios para su gloria. ¿Recuerda usted que en el Génesis dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Dios creó a la mujer, al hombre, e impartió su naturaleza en ellos, su carácter. Hubo una impartición. Ahora, cuando el hombre peca, saca a Dios y le da una puerta abierta al diablo. Y por eso el ser humano se degrada. ¿Por qué un ser humano actúa en maldad? Por la degradación interna que tiene en su mente. ¿Por qué un ser humano mata a otro? Hurta, daña, violenta, golpea, es vulgar, patán, iracundo. ¿Por qué es propenso al pecado, al vicio, a la maldad? ¿Por qué? Porque hay algo en su interior que permitió que entrara a través del pecado. Pero mire lo que dice segunda de Pedro 1:4. Dice la Biblia: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes, note, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A través de Jesús, Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que en el momento en que tú te acercas a Dios a través de Cristo, que es el puente, Él ahora nos deja el Espíritu Santo que
comienza una obra regenerativa. Es progresiva, pero transformadora, donde tú nunca volverás a ser el mismo. Donde cada día que pases con Dios en su presencia, buscándole, amándole, conociéndole, en tu interior comienza a haber un cambio. En tu manera de hablar comienza a haber un cambio. En tu carácter comienza a haber un cambio. No se trata de ti, no se trata de tu esmero humano, se trata de su presencia en tu vida operando. Operando. Entonces Dios dice, te falta sabiduría, yo te doy sabiduría. Te falta templanza, dominio propio, yo te doy el fruto del Espíritu. Quizás no tienes muchas habilidades, yo deposito en ti los dones espirituales. Mejor dicho, Dios nos retorna al plan original a través de Jesucristo, donde podemos decir, yo puedo tener la mente de Cristo. Yo puedo tener la naturaleza divina y yo puedo ser un hombre transformado por el poder de Dios. Quizás en mi proceso de cambio sigo luchando, fallo, sí, pero estoy avanzando. Y sabe algo, ahora lucho con el pecado, pero el pecado no es mi amo, no es mi Señor. El Señor mío es Dios y Dios me da la capacidad y la fuerza para caminar en victoria. Y en medio de cualquier circunstancia y adversidad, en medio de todo, somos más que vencedores. ¿Cómo Dios logra eso? A través del Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre creador, Hijo redentor y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Primera de Juan 4:13 dice la Biblia, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, note esto. Cristo es el mediador, el puente para acercarme al Padre. Pero no solo es el mediador, sino que ahora imparte su naturaleza en mí. Quita lo malo de mí y pone lo bueno de Él. Comienza una obra regenerativa que transforma y produce cambios reales en mi vida. Y me da su Espíritu Santo que se fusiona con mi área espiritual. Y ahora yo puedo decir, Dios está conmigo. Wow, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Tú puedes ir a tu casa hoy y decir, Dios está conmigo. Tú puedes salir mañana a trabajar como sale cualquier persona, pero Dios está conmigo. Puede levantarse un problema, una dificultad, una adversidad, pero Dios está conmigo. Aleluya. Y lo tercero que hace Jesucristo es que nos da la eternidad. Para muchos, hablar de la muerte es un misterio. Hay muchas hipótesis, suposiciones, conjeturas, mitos, fábulas de lo que pasa después de morir. Pero hay una sola verdad y está en la Biblia. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esto significa de que usted y yo no terminamos en un ataúd solamente, sino que hay algo más allá. El otro día estaba en un lugar y estaban hablando de eso. Entonces era gente impía que estaba allí sentada
Gente que no conoce de Dios y cada uno daba como su opinión y decía, bueno, eso es puro cuento, eso de que uno se va para el cielo, el otro decía, no, que el purgatorio, no, que yo reencarno, no, que el karma. Pero ¿sabe cómo usted sale de dudas? Lea la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es un libro de autoridad. El libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Dice la Biblia, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, los que han sido sepultados después de muertos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo que la Biblia llama el infierno. Daniel es un libro del Antiguo Testamento. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. En palabras de Jesús, Mateo capítulo 25, verso 31, dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria por segunda vez, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Note esto. En este último versículo se habla de eternidad. Solo que hay dos lugares, dos destinos. No hay 3, 4, 5. La Biblia habla de destinos. De hecho, en la Biblia, en su Biblia, usted no encuentra la palabra purgatorio. Usted no encuentra la palabra reencarnar. Usted no encuentra la palabra que sencillamente el ser humano desaparece. No, hay muchas citas bíblicas que muestran con claridad lo que usted y yo debemos de esperar. No se trata de lo que diga el pastor Samuel, se trata de lo que diga su Biblia. Por eso todo lo que enseño tiene un soporte bíblico, porque es la palabra la que da autoridad para hablar, no el hombre, sino la palabra. Pero es claro que usted y yo tendremos que enfrentarnos al morir a un juicio, donde cada quien será juzgado conforme a sus obras. Pero dice la Biblia, el que crea en mí, en Jesucristo, dice la Biblia que Dios escribirá nuestro nombre en el libro de la vida, y a través de la fe en Jesús, quien hizo la obra en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Acompáñenme el ministerio, por favor, de alabanza. Yo pregunto, si queremos pasar una eternidad con Dios, ¿por qué no le dedicamos a Dios tiempo aquí en la tierra? Si queremos vivir con Dios por siempre, ¿por qué no le damos valor a lo que Él es? Y este mensaje de hoy podría ser un mensaje muy evangelístico, pero también es un mensaje para la iglesia. Es una exhortación a no alejarnos de Dios, porque quizás tus decisiones o acciones te están distanciando de la casa de papá. En estos días hablaba con alguien de la iglesia, alguien que lleva años, y yo le decía, ¿cómo vas en este año? ¿Qué te has propuesto? Y me decía, pastor, yo me he propuesto es mejorar mi relación con Dios, porque la verdad es que casi ni oro. ¿Cómo así? Un cristiano que no ora, que no lee la Biblia.
que no se congrega, que no le sirve a Dios, estás dando pasos hacia atrás. Allá está Dios, te estás alejando. Y luego decimos: yo siento a Dios lejos. Dios no está lejos, eres tú el que está lejos. Dios ha estado en el mismo lugar, Él no se ha movido. Pero esta palabra es la palabra de un corazón que palpita: papá, papá, papá. ¿Y sabes qué dice ese corazón de Dios? Hijo, te amo. Papá, te amo, hija. Yo creo que Dios ha tenido que taparse los ojos al ver tanto pecado que hemos cometido, tanta desobediencia, tanta terquedad, tanta dureza de corazón. Y muchas veces allá muriéndonos en la frustración, en el fracaso, como aquel hombre que está tirado en el piso mendigando, o como aquel hijo pródigo que estaba allá aguantando hambre, anhelando la comida de un cerdo. Todos sabemos que la costumbre y lo que se hace es darle como las sobras a los cerdos. Así estaba este hombre. Pero hubo algo que tocó su corazón y le recordó: tienes un papá. Y yo creo que hay alguien que hoy está viniendo y te está tocando, y es el Espíritu Santo, y te está hablando de Jesús y te está diciendo: hey, hay un papá. Quizás tú te preguntes: este mundo está muy difícil. Claro, vuelve a casa. Métete bajo los brazos de tu papá. Dile al Señor: yo te necesito. Quítese el letrero religiosidad. Quítese el letrero legalismo. Es Él y tú, punto. Y entiende algo: todo lo que te aleja de Dios es pecado. Todo lo que te aleja de Dios es pecado. Porque eso busca el diablo, alejarte de Dios. Porque cuando te alejas de Dios, te vuelves presa fácil para el diablo. ¿Has visto en esos documentales de animales, donde está la manada de leones y están los leoncillos pequeños? Por ahí están las hienas. Eso hacen un sonido horrible, ¿no? Las hienas. Y están mirando. Así anda el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿qué pasa? Mientras el leoncillo esté al lado de la leona, esos animales inmundos no se acercan. Pero cuando el leoncillo le da por juguetear, por alejarse y se pierde solo, allí llegan las hienas y se lo devoran. Tu problema no son las hienas, tu problema es alejarte de Dios. A ti no te tiene que preocupar el diablo, preocúpate alejarte de Dios. Es que me dijeron que este año el diablo va a venir con toda. Es que me dijeron que alguien por allá me está haciendo brujería. Es que me dijeron que por allá alguien está maldiciendo mi vida. No, a usted no le preocupe eso. Preocúpese usted estar debajo de las alas del Omnipotente. Esa debe de ser su preocupación. Punto. Mientras usted esté al lado de papá Dios, usted está seguro. Nunca le faltará el pan. Nunca. No he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice la Biblia. Dile al justo que le irá bien, que prosperará.
Y si Dios permite que usted se muera, la muerte no es una pérdida. Dios lo está llevando a su presencia, donde usted va a estar mucho, mucho mejor que acá. ¿Qué necesitamos? Meternos con Dios. Así es que usted mañana que se levante diga: voy a ayunar porque yo necesito de Dios. Esos domingos que a usted le da como pereza congregarse, diga: no, yo necesito de Dios. Cuando usted vea que pasa un día, 2 días, 3 días y usted no ora, usted reflexione y diga: yo no me puedo alejar de Dios, yo necesito de Dios. Es algo entre Él y yo dependo de Él. Mientras esté con Él, soy más que vencedor. Pero si yo me alejo de Dios, pierdo. ¿Qué necesitamos? Acercarnos a Él.